Muy bien. Bueno, pues buenos días. Antes que nada, pues agradecer al Grupo REA esta invitación. Siempre es interesante en un foro tan técnico, en un foro tan formado, el que vengamos personas que tenemos otro origen en el conocimiento de las realidades para poner en común pues esos conocimientos, ¿no? Y salir de aquí todos y todas un poquito más conocidos, más sabidos, ¿no? Vengo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que contra todo pronóstico y cogiendo un poco el guante de esa provocación de la mesa anterior, pues no está muerta, sigue existiendo, tiene más de 260 asociaciones repartidas en más de 25 grandes municipios y prácticamente todos los meses viene gente a interesarse por formar parte de la federación. Es decir, lejos de lo que nos podríamos pensar, los movimientos sociales, algunos con un cuño más tradicional, vecinal, y otros con otro tipo de características, siguen existiendo y se siguen moviendo. Y siguen peleando por una ciudad, pues en la línea de lo que hablabais ayer, más integral, más amable, más de la gente, porque llevamos tantos años sufriendo una ciudad y una región tan desagradable, tan poco amable, que es normal que la gente se organice y pelee por un medio mejor. Ayer se hablaba bastante del sentido, ¿no?, de la labor de planear, ¿no?, de planificar. Y bueno, pues en realidad donde estamos tiene que ver con esa especie de fracaso que tenemos entre lo que es la planeación, el planeamiento urbanístico y su relación con la administración. Pero sobre todo con su nula relación con el vecindario, con la gente que vive o que va a vivir en una zona. Así lo que nos encontramos es que se pintan grandes mapas con colorines donde vemos que hay un color azul que significa equipamiento o dotación educativa, vemos un color rojo que suele significar dotación social, color verde, tema parque, y queda muy guay en un mapa. Luego tú vas, te acercas a una oficina de estas de venta de pisos y la mía ¿dónde está? Está aquí. ¿Cómo mola? Tiene 2 azules, 3 verdes, 2 rojos y un amarillo que se me olvidaba decir que era el deportivo, ¿no? Y claro, la gente sobre plano pues, sueña, ¿no? Lo cierto es que estas cosas nunca son así, porque si algo por lo que se caracterizan los políticos es por dilatar en exceso sus decisiones. Antes hablábamos, ¿no?, de la dificultad de escuchar a un líder vecinal, usar palabras técnicas. Yo voy a usar una, quizá porque soy técnico de otras cosas, y hablo de procrastinación, ¿no? Pues si hay alguien que procrastina en este mundo, son los políticos. Siempre lo dejan todo para el día siguiente, y si puede ser para pasado mañana, mejor. Con lo cual, los vecinos, las vecinas, nos acercamos a lo que van a ser nuestros barrios y cuando, después de mucho pelear, porque también nos cuesta mucha pelea que nos construyan, primero que se urbanice y que luego nos construyan los barrios, pues resulta que no hay de nada. Porque fíjate tú que la persona que tenía que tomar las decisiones no se había dado cuenta que en un barrio pues planificado para 28.500 viviendas tenía que haber coles. Lo ponía en el mapa, pero dijo, total, si van a venir, ¿cuándo? ¿De aquí a cuánto? Nada, pues que se acerquen al barrio de al lado, que hagan 5 kilómetros con los chavales, ¿no? Y todas esas cosas que durante tanto tiempo habíamos aprendido, como que el mejor colegio es el que está cerca de casa, el mejor centro de salud es el que está cerca de casa, el mejor polideportivo es el que está cerca de casa, ¿no? Y el mejor parque es el que está cerca de casa, pues todo eso se nos va olvidando. Y la única forma de conseguirlo sigue siendo salir a la calle.
Salir a la calle significa tener que superar tu zona de confort y unirte a gente que tiene una situación similar a la tuya. Y empezar a ver que todas y todos estamos realmente cabreados con el tema de que no haya un cole, o que no haya una biblioteca, o que no haya instituto público. ¿Qué solución suele dar el político ante esta clase de déficits? Pues aliarse con la opción privada. ¿Y cuáles son los primeros coles que aparecen en los nuevos desarrollos? ¿Públicos? ¿A que no? ¿A que no se os había ocurrido eso? Pues no, no son públicos. Los primeros equipamientos que surgen en los nuevos desarrollos son equipamientos privados, concertados, que no son privados del todo, que podemos estar tranquilos, no son privados, son concertados. Porque, total, de aquí a que tu chaval tenga 14 años y tenga que entrar en la secundaria, en el bachillerato y todo eso, bueno, pues ya te habrás organizado para poder pagar bien un bachillerato, que no es concertado. Bueno, al final, en realidad, lo que ocurre es que las personas que hemos ido a vivir a los nuevos desarrollos, lo que tenemos o lo que sufrimos es algo así como un efecto colonizador, ¿no? Como si fuéramos colonos. Tenemos esa sensación de la persona que se iba al lejano oeste y lo tenía que conquistar. Que no había, pues lo hacemos. Que no hay no sé qué, lo montamos. Y no nos queda muchas veces otra opción. Esa sensación de colono dura más o menos 15 años, que es más o menos el tiempo que suelen tardar los políticos en empezar a dotar un barrio de más o menos lo que necesitan. Más o menos, ¿eh? Más o menos es un polideportivo en vez de 3, 3 escuelas infantiles en vez de 6, 3 colegios públicos en vez de 7, ningún instituto público en vez de 3. Esa es la situación con la que nos encontramos en general en los nuevos desarrollos. ¿Por qué os estoy hablando de los nuevos desarrollos? Pues os estoy hablando de los nuevos desarrollos porque no es ni más ni menos que donde vivo yo y sobre todo no es ni más ni menos lo que fueron otros barrios en su momento. La gente que nos hemos organizado en su momento para empezar a pelear por lo nuestro, fuimos acogidas por asociaciones que me gustaría decir hermanas, pero desgraciadamente casi tendría que decir que son asociaciones madres, porque tenían la edad de nuestras madres, quienes nos acogían en su asociación. Y cuando entrabas en el local, las paredes estaban llenas de fotografías, de manifestaciones, con pancartas, que ponían lo mismo que ponían nuestras pancartas. Y esa es la situación que tenemos. La situación que tenemos es la de el colono, lo que tiene son las mismas pancartas de hoy, son igual a las pancartas del ayer. Sería un buen indicador, antes que hablábamos de indicadores, para ir midiendo cómo funciona la ciudad. Si las pancartas de hoy son las mismas o pone lo mismo que en las pancartas de hace 25 años, es que el planeamiento urbanístico está genial de trabajar en las universidades, pero para la vida real no existe. Esto necesariamente implica, como decía antes, la lucha o la organización vecinal, pero por desgracia tiene un resultado que es el peor, y es que el logro siempre es tardío. El logro siempre es tardío. Dentro de algún tiempo celebraremos el primer cole que tuvimos. Dentro de algún tiempo celebraremos la primera biblioteca que tuvimos. Y aunque lo celebremos y estemos alegres y satisfechos, siempre nos quedará el resquemor de saber que lo tuvimos 5 o 6 años después de cuando lo necesitábamos. Nos alegrará el saber que lo tenemos porque lo hemos peleado. Y lo hemos peleado por, como se decía antes, porque nadie nos invitó. Nos tuvimos que hacer fuertes en la mesa de negociación, nos tuvimos que presentar ahí y plantar cara. Y eso, aunque genera cierta satisfacción, también genera un pozo de resentimiento. Y las ciudades no se pueden construir con resentimiento. No se deberían construir con resentimiento.
al final lo que tenemos son barrios a medio hacer. Esos barrios a medio hacer se heredan. El barrio que se hizo mal sigue mal y se va como enganchando. Y de ahí que la ciudad esté desequilibrada. No es que en el sur nos guste tener barrios a medio hacer. Es que los barrios se tardan tanto en hacer que siempre están desequilibrados. Siempre están desequilibrados. De ahí que la fractura social sea una realidad. Una realidad como que, por ejemplo, en el norte se permuta suelo protegido para colocárnoslo en el sur. Por eso tenemos más viviendas sociales. No por una cuestión de que nos hayan hecho un circulito en el barrio y nos hayan acotado, sino sencillamente porque mola más permutar el suelo público y protegido del norte y colocarlo en el sur. No solamente ocurre, ojo, esto en el sur, ocurre casi siempre en el sur de los sures o en el sur de los nortes también, ¿no? Es decir, en el sur del sur, el sur es más sur, y en el sur del norte, el sur existe. De ahí que en Hortaleza hay sur, en Fuencarral hay sur, pero también deciros que el sur del sur, el sur de Vallecas, es más sur que el sur de Retiro y que el sur de Vicálvaro. Ante estas situaciones, entidades como la Federación, como la FRAM, lo que hacen es plantar cara, reunirse, presionar, exigir a las administraciones pues, políticas de reequilibrio. Políticas que, bueno, que en todo este tiempo pues, nos han traído pues, distintos planes, desde aquellos planes especiales para Villaverde Usera o el Plan Vallecas, aquel conocido como el Plan 18.000, que iba a invertir 18.000 millones de pelas en Vallecas, que luego nunca fueron 18.000, y que lo que se invirtió acabó entrando muchísimo más tarde, siguiendo la lógica que decíamos antes, de lo que se había planificado. Con lo cual ya para cuando se llegaba tarde y la ciudad seguía eternamente pues desequilibrada. A aquellos planes que se pactaron con Gallardón, una vez, aunque también alguna cosa se hizo con Esperanza Aguirre, se heredaron lo que luego fueron los PIAs, ¿no? Los planes especiales de inversiones y actuaciones, donde se empezó a aprender, donde ya se había aprendido y se empezó a aplicar el que el ladrillo estaba muy bien, pero que no solamente con equipamiento se conseguía modificar los barrios, ¿no? Y entonces introducíamos en toda aquella lógica otro tipo de actuaciones, pues más de, por ejemplo, tener ayuda domiciliaria para personas mayores o educadores que se dedicasen a llevar a los chavales de casa al cole o a recogerles y cosas por el estilo, a que existiese un mediador vecinal, porque nos habían colocado un edificio de 287 viviendas prácticamente entero de realojo y entonces, no te preocupes, la cosa podía ser como una bomba, ¿no? Entonces, todo este tipo de historias se fueron trabajando y se consiguieron pues, una serie de planes especiales de inversiones y actuaciones que no funcionaron del todo mal en su conjunto, aunque los últimos que se firmaron apenas llegaron a cumplirse en un 50%. Con lo cual la ciudad sigue desequilibrada. Aquello fue seguido por unos planes de barrios que, intentando plantear ciertas intervenciones más en lo social, porque ya no había pasta y por lo tanto no se podía hablar de inversiones, de dotaciones, pues se tenía que ir a los talleres, a una serie de cosas, pues igual se intentaron abordar situaciones desequilibradas en este caso ya en los barrios de Madrid más desfavorecidos. En esto la Federación ha intentado desde hace tiempo ser clara y exigir un planteamiento de ley de barrios, no como el catalán, sino un planteamiento más de acción pronta, de acción inmediata. Usando esos indicadores de los que hablábamos antes, de los que hablabais antes, pues el poder decir que si en un barrio se supera el 15% de paro, pues automáticamente se tiene que generar un plan de empleo. Si en un barrio se detecta un número X de agresiones machistas, tiene que haber un plan.
abordar ese problema. Si en un barrio empezamos a ver que hay un cierto absentismo escolar, hay que abordarlo. Es decir, a través de una serie de indicadores, no tener que esperar a un macrodiagnóstico, sino que con indicadores muy sencillos se pudiera abordar ese tipo de situaciones. Ese es el trabajo que hizo desde el lado más negociador, más desde el planteamiento de presión y negociación que hizo la Federación. Pero no nos quedamos tampoco solamente en el tema de la presión y la negociación, sino que hicimos otro tipo de cosas más contestatarias, más de protesta. Una de las cosas que hablábamos estos días de atrás, Carolina, era el tema de aquella acción que hicimos el 4 de junio del año pasado, que se llamaba Barrios en lucha por nuestro futuro, donde lo que hacíamos era poner de manifiesto todo esto que os he estado contando. Porque aunque yo venga de un nuevo desarrollo, estas cosas, como os decía, se siguen heredando y se siguen perpetuando en barrios como el Congosto o el barrio de la Uva en Villa de Vallecas, o se siguen perpetuando en el polígono H de Moratalaz. Entonces, este tipo de cosas había que ponerlas encima de la mesa y salimos aquel día a la calle un montón de entidades a decir todo lo que no funcionaba, todo lo que no había, ¿no? Y a exigir cambios, a exigir soluciones. Tampoco nos hemos quedado solo en eso, también hemos intentado trabajar desde una visión más apreciativa y también más propositiva, y os quería mostrar así con muchísima rapidez, simplemente mostraroslo. Una experiencia más reciente, que no sé si habéis oído hablar de ella. Antes se comentaba un mapeado de iniciativas sociales. Esto es más o menos lo que hemos hecho entre distintas organizaciones, porque también la FRAM, una de las pretensiones que ha tenido en todo este tiempo, como decía Carolina, era no quedarse en sí misma, sino en la medida de lo posible ser la voz de muchos colectivos que las políticas anteriores habían negado sistemáticamente a escuchar, ¿no? Y fruto de esa especie de vocación de altavoz, de esas relaciones, pues han salido también proyectos y resultados como este, ¿no? Los Madriles es un mapa que cartografía en un primer momento más de 100 iniciativas de todo tipo, incluso iniciativas del pasado, iniciativas de hace 40 años, iniciativas de hace 3 meses. Las cataloga por distintas categorías que van desde el modelo de actividad al tipo de intención o el estilo del centro donde se producen. Como veis, la ciudad es diversa, la ciudad sigue activa y terminando ya, como empecé, la ciudad no se murió en lo civil, no se murió en lo social. No nos quedamos en casa, la tele es muy atractiva, pero seguimos en la calle, seguimos en los locales sociales, se sigue trabajando mucho y duro para tener alternativas que nos han faltado en todo este tiempo y que podrían ir desde huertos urbanos a despensas solidarias, grupos de desempleadas y desempleados, a pues, un taller, por ejemplo, que trabaja con drones en planes educativos, por ejemplo. Y nada más, que os invito a que lo veáis en losmadriles.org o en civics.es, veis experiencias de ese estilo, para que veáis que hay mucha gente con la que contar, mucha gente a la que preguntar, mucha gente a la que invitar y a ver si entre todos y todas conseguimos que el futuro sea compartido. Muchas gracias. Rafa, tienes la palabra.